Bueno, vamos a abrir hoy. Yo sé como buenos cristianos están leyendo sus proverbios. Tenemos 31 capítulos, uno por cada día del mes. Hoy es 4 de junio. Vayamos a Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Solamente vamos a leer el versículo del 1 al 9. Sí. Son los beneficios de la sabiduría. Proverbios capítulo 4, versículo 1 al 9. ¿Listos? Bueno, dice así: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estar atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, dedicado y único delante de mi madre. Es decir, en otras palabras, pues yo, igualmente que ustedes, fui hijo de mi padre, amado tiernamente, como hijo único de mi madre. Versículo 4. Y él me enseñaba y me decía: detengan tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Versículo 5. Adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio, y no te olvides de mis palabras, ni te alejes de ellas. Versículo 6. No la dejes, y ella te guardará. Ámala y te conservará. Versículo 7. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todo tus posesiones adquiere inteligencia. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer, y en todo demás que hagas desarrolla buen juicio. Versículo 8. Engrandézala y ella te engrandecerá. Ella te honrará como tú la hayas abrazado. Finalmente, adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Nos está diciendo que te pondrá un hermoso adorno de flores sobre tu cabeza, te entregará una preciosa corona. Santiago 1:12 dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Oremos. Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, Santísimo Dios, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí, de poder escuchar tu palabra, tu voz, tu Espíritu Divino, que a través de escuchar tu palabra, Señor, penetra nuestros corazones y alimenta nuestra sed de saber más y estar más cerca de ti, Señor. Señor, sabemos que hay muchos lugares en este planeta donde tu palabra no se puede escuchar, y cuando la escuchan es muerte segura. Señor, nosotros no tenemos ese problema. Tenemos la libertad de amarte, de alabarte, y a veces no la aprovechamos. Estamos pacientes, quietos, y se acerca el fuego y no lo vemos. Se acerca el calor y no lo vemos. Y pronto tendremos ese fuego en nuestras puertas. Y Señor, pedimos, Señor, que nos hagas despertar, que esta nación despierte, que nuestros corazones despierten,
que despierte en tu llamado, Señor, que despierte a tu palabra. Bendícenos del Espíritu Santo, danos entendimiento y abre nuestros ojos y nuestro corazón para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Jesús. Amén. Amén. Hace muchos años, no recuerdo cuántos años, pero recuerdo que yo estaba comentando con mi mamá sobre algo que estaba yo pasando con mi pareja anterior. No estaba casado, pero vivía con ella. Y era sobre un tema de su salud. Y recuerdo que mi mamá me dijo, mi hijo, ni modo, tienes que cargar con tu cruz. En ese momento, en ese tiempo de mi vida, yo no era creyente. Mi mamá era católica, pero creo que ella no sabía lo que estaba diciendo. Tal vez tenía buena intención. Y yo no me imaginé posiblemente qué era el significado de cargar la cruz. Pensé yo que era pues el sacrificio, aguantarme, no sé, pero así quedó. Pero en realidad cargar la cruz tiene un significado que a veces no entendemos. En Mateo capítulo 16, Jesús está hablando con sus discípulos y le está anunciando su muerte. Mateo capítulo 16, versículo 22 dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El cargar la cruz es la muerte. Es de tomar un paso hacia la muerte. Hoy en día la cruz la conocemos como un símbolo religioso, un símbolo de salvación, pero en esos tiempos la cruz era, si se puede comparar con lo que vimos hoy, era como la silla eléctrica. Era una tortura hasta la muerte. Y lo que me está diciendo mi mamá es que, mi hijo, ni modo, enfrenta la muerte o muérate. Eso es lo que me está diciendo, no se da cuenta. Y así hay muchas palabras que tienen un origen y no conocemos el origen de las palabras. Y las repetimos y otras personas repiten y expande y no sabemos lo que hablamos. Está como la palabra ok. ¿Cuántos de ustedes han usado el ok? Ok, todos, yo creo que todos hemos usado la frase ok. Inclusive yo lo he escuchado en México, ok. Y el ok tiene un significado, tiene un origen, y no lo conocemos. Tal vez ustedes encuentren un supermercado, un centro comercial, se encuentra con un familiar, un amigo, y charlean y de repente le preguntan, ¿cómo está su familia? Y usted conteste, ok. Y lo que le está contestando es, ninguno ha muerto. El ok, 0 muertos. Una de las explicaciones o origen de la frase ok, tiene varias, pero una de ellas es durante la guerra civil de este país, los oficiales de la guerra, del militar, pedían un recuento de las personas que han muerto en batalla. Y en la guerra hay días que hay mucho confrontamiento, muertes, hay días que poco, otros que más. Llegaban los números 300 killed, 300 K-I-L-E-D, killed, muertos, 10, lo que sea. Y los días que no había muertos, llegaba el mensaje 0 killed, que es el 0K, ok. Cuando no había muertos, llegaba el mensaje, ok, todo está bien, ok. Y eso es el origen del ok. A lo que voy,
Vamos a ver sobre el aguijón en la carne de Pablo. Ah, yo creo que todos nosotros hemos escuchado la teoría que Pablo posiblemente tuvo un problema de vista. A veces dicen que cataratas o un tumor. Pero no es que nos esté diciendo que eso fue, sino es una teoría. Y el problema con la mente o el cerebro del humano es que a veces escuchamos cosas y se nos va al subconsciente. Y con el tiempo el subconsciente lo hace hecho. Usted puede escuchar un predicador que diga, bueno, se toma el toma del 2 de Corintios y hablan del aguijón de la carne de Pedro y diga, pues posiblemente era un problema de cataratas. Él dijo posiblemente, no dijo que fuera, posiblemente. Y eso se le va a su subconsciente. Con el tiempo habla con la hermana está sufriendo de un problema de ojos, tal vez catarata, y le dice, hermana, estoy como Pablo con el problema de cataratas. Y eso, lo que es en su subconsciente, le reafirma, posiblemente es. Y tal vez en el futuro, 3, 4 años después, escucha a otro predicador hablar del catarata de Pablo, y ya con el tiempo se le hace un hecho. Y uno comienza a pensar, bueno, ese fue el problema de Pablo, tenía un problema de cataratas. Pero hoy vamos a contestar qué fue el problema que tenía Pablo. Vamos a contestar 5 preguntas. Primera pregunta, déjeme tomar agüita. Primera pregunta es, ¿de dónde vino el aguijón en la carne de Pablo? ¿De dónde vino el aguijón en la carne de Pablo? Segunda pregunta, ¿por qué se le dio a Pablo un aguijón en la carne? ¿Por qué se le dio a Pablo un aguijón en la carne? Tercera pregunta, ¿cuál fue el propósito del aguijón en la carne de Pablo? ¿Cuál fue el propósito del aguijón en la carne de Pablo? Cuarta pregunta, ¿cuál no fue el aguijón en la carne de Pablo? ¿Cuál no fue el aguijón en la carne de Pablo? Y finalmente, la quinta pregunta, lo que era el aguijón en la carne de Pablo. Lo que era. Así que si me acompaña, en la carta de los Corintios, la segunda carta, Corintios 2, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al 10, pero nos vamos a concentrar en los versículos 6 al 10. Y básicamente el versículo 7 nos va a contestar toda esta serie de preguntas. Un versículo va a contestar todo eso, aunque no lo crean. Segundo de Corintios, sí, capítulo 12, versículo 1 al 10. Está titulado El aguijón en la carne. Ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios solo lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Inefables. La palabra inefables quiere decir que no se puede explicar con palabras. Lo leemos nuevamente. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó
palabras que no se pueden explicar o expresar. Versículo 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino que en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Insensato quiere decir tonto o presumido. ¿Cuántos presumidos hay aquí? Pensé que no levantar la mano. Bueno, pues. Alright. Yo creo que todos a veces nos hacemos presumidos. Seguimos. Versículo 7. Y para que la grandeza de mis revelaciones no me exaltara demasiadamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bastante mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Primera pregunta, ¿de dónde vino el aguijón de carne de Pablo? Veamos el versículo 7, dice, y para que la grandeza de revelaciones no me exaltare demasiadamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero, ¿de quién? De Satanás. Un mensajero de Satanás. Fue dado a él por Satanás, un mensajero de Satanás. Mensajero es un ángel. Mensajero y ángel es viceversa, significa lo mismo. El problema con la palabra ángel es que, como hemos mirado en los templos católicos y en pinturas, nos imaginamos un niño desnudo con alitas. Incluso cuando hacen obras del nacimiento de Jesús, usan un ángel igual con alitas y eso se nos queda en mente. Pero un ángel es un mensajero, simplemente es un mensajero. La palabra griega de ángel es ángelos. Siempre se refiere, fíjese bien, siempre se refiere a una persona, espíritu angelical, espíritu demoníaco o ángel caído. Nuevamente, siempre un ángelos o mensajero, siempre se refiere en la Biblia a una persona, espíritu angelical, espíritu demoníaco o ángel caído. Nunca se refiere a una enfermedad o enfermedades. Fue alguien o algo enviado por Satanás para obstaculizar el ministerio de Pablo. No fue un mensajero de Dios. Fue enviado por Satanás. Esta palabra ángel, siempre que veo un ángel o hablo sobre los ángeles, se me queda muy grabado un evento que me sucedió hace mucho. Cuando mi esposa y yo estamos arreglando una situación de ella de inmigración. Nos casamos, ella vivía en México, yo aquí, y mucho conflicto, mucho dolor, no estaba bien las cosas. Y yo en ese tiempo ya había venido a los caminos del Señor. Y yo sabía que no había razón por que hubiera un divorcio. Y yo en mí dije, bueno, voy a solucionar este problema. Y cuando fuimos a la cita de inmigración, hasta la entrevista, al inmigrante que nos está entrevistando para arreglar los papeles de migración, yo le estaba diciendo al Señor, fíjese, esta mujer me pagó dinero, yo lo estoy haciendo por dinero, no la conozco, y no sé, tonterías y medias que le estaba diciendo yo al Señor. Y era un asiático, y él solo le daba risa, pensaba que estaba vacilando. Y yo, mira esto y esto y esto, y le daba jaja, y estampa aquí, firma acá, estampa aquí, firma acá. Yo estaba enojado, furioso. Y después bajamos abajo, era en downtown, en el centro, y estaba un vagabundo.
Estaba bien golpeado, tenía un ojo bien hinchado, morado, feo, no, estaba muy cerrado el ojo, ni se le miraba, estaba bien golpeado. Y me pidió dinero, quería dinero para regresarse a su estado. Y le pregunté qué te pasó, y me dijo, no, me asaltaron, me golpearon y solo me quiero regresar a mi estado. Y yo, para quitármelo encima, saqué $1, y se lo di. ¿Y sabe qué me dijo? Eres un ángel. Y en ese momento sentí paz, una bofeteada en el espíritu, porque yo no era un ángel. Y esas son las pruebas, o a veces el Espíritu Santo te bofetea cuando es necesario. Y siempre que veo la palabra ángel, me acuerdo de ese momento. Yo creo que quedé traumado, no sé. Anyways, continuamos. Pregunta número 2. ¿Por qué se le dio a Pablo un aguijón en la carne? ¿Por qué se le dio a Pablo un aguijón en la carne? De nuevo, versículo 7 nos dice: para que la grandeza de las relaciones no me exaltese demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetea para que no me enaltezca sobremanera, para evitar que me enorgullezca. Un mensajero de Satanás para atormentarlo. Dios usó este tormento de Satanás para evitar que Pablo se enorgulleciera. Pablo fue apartado por Dios para un ministerio especial. El diablo vio como su mayor enemigo a Pablo. Pablo se convirtió en el más grande apóstol de Dios. Satanás lo reconoció como su mayor amenaza. Satanás le envió un mensajero para impedir que su ministerio siguiera adelante. ¿Qué pasó? Pablo recibió un aguijón de Satanás. O la palabra aguijón, palabra griega que es skolops. Diga skolops. Skolops, ya saben griego. Skolops. Palabra que se usa para describir un objeto, una herramienta filosa, no es una estaca pequeña, o puntiaguda y peligrosa. Nuevamente, es una herramienta filosa o puntiaguda y peligrosa. Vemos en Jueces esta palabra scallops, como se describe describiendo la desobediencia de Israel. Vayamos a Jueces, capítulo 2. Salud. Jueces, capítulo 2. Versículo de 1 al 3. El ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado, y vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esa tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué? ¿Por qué habéis hecho esto? Mire cómo lo describe en el Nuevo Testamento viviente, versículo 3. Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les harán espinas clavadas en el costado. Scallops clavados en el costado. Otro ejemplo, la proclamación contra Sidón en Ezequiel 28. Ezequiel 28. Capítulo 28, versículo 20 al 24. Profecía contra Sidón. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. Y dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, oh Sidón,
y entre medio de ti seré glorificado. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga en ella juicios, y en ella me santificaré. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová. Y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón, scallops, que le dé dolor en medio de cuantos la rodean. Nuevamente, vemos que el aguijón no es ninguna enfermedad ni dolencia. Pregunta número 3. ¿Cuál fue el propósito del aguijón en la carne de Pablo? Satanás vio a Pablo como su mayor enemigo. Dios le había dado a Pablo un ministerio grande y maravilloso. El enemigo estaba determinado a destruir la obra de Pablo. ¿Para qué? Desalentar su caminar con Jesús. Todos ustedes que han servido en el ministerio, ¿cuántos de ustedes han recibido esos aguijones en el costado? Yo creo que muchos. Yo recuerdo que yo y mi esposa recibimos un gran aguijón en el costado de nosotros. Al mismo tiempo, la misma vez que este ministerio de Hosanna surgió, ese mismo domingo que surgió este ministerio, el primer día, yo y mi esposa nos encontramos en el hospital. Acaba de fallecer nuestro bebé. Y ese mismo domingo que nació este ministerio, mi hermano Edgar lo inició. El siguiente día va a su trabajo y lo despiden. Pierde su trabajo. ¡Wow! Y creo que duró como un año sin trabajo. Batallando. Él recibió su aguijón en el costado, pero él siguió. Fiel. Nosotros lo recibimos también. Pero en ese momento no supimos, más bien yo no supe identificar que era un ataque del enemigo. Y yo sí me retiré con el tiempo de servir. Por ese tremendo golpe yo culpaba a la congregación por estar tan ocupados y no... yo entre mí pensé, si no estuviéramos sirviendo, el momento que ella se sentía mal, nos íbamos ido al hospital. Pero por tener preocupaciones y no había mucha ayuda en esa congregación, pues lo dejamos hasta segunda parte y pues es lo que es. Anyways, versículo 7 dice, a pesar que he recibido tan maravillosas revelaciones de Dios, entonces para que no me sobregrandeciera, se me dio un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme y evitar que me enorgullezca. La Nueva Traducción Viviente dice así: aun cuando recibí de Dios revelaciones tan maravillosas así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Pablo fue el instrumento elegido por Dios para llevar su mensaje a los gentiles y a los reyes. Iba a sufrir mucho por servirle. Y eso está muy bien escrito en Hechos capítulo 9. Mire, voy a leerlo muy rápidamente. Hechos capítulo 9. Voy a marcarlo aquí. Versículo 15 y 16. El Señor le dijo:
Ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Saulo, antes que fuera Pablo, para llevar mi nombre a la presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuántos de ustedes se les dijo que cuando se convirtieran cristianos iban a pasar por persecuciones o aguijones en el costado? A mí tampoco me dijeron. Pero aquí estamos. Como dice mi cuñado, ¿ya qué? No se crea, es parte de servir al Señor. Hay que tomar, cuando uno es bofeteado por el mundo, es algo que te está indicando que vas bien. Porque si nadie te bofetea, si el mundo no te bofetea es porque andas con el mundo. Pero si el mundo te bofetea es porque andas contra el mundo. Vamos en buen camino si usted recibe bofeteadas. Pregunta número 4. ¿Cuál no fue el aguijón de la carne de Pablo? ¿Cuál no fue el aguijón en la carne de Pablo? Muchos han teorizado que Pablo sufría de una enfermedad ocular, porque uno de sus escritos afirma que había escrito con una palabra, con letras muy grandes, para que sepan que fue el que le escribió. Eso creo que está en Galatas 6:11. Mire, 6:11. ¿Dónde está Galatas 6:11? Así dice: mirar con cuán grandes letras he escrito de mi propia mano. Esta es la escritura que utilizan para decir, bueno, tenía problemas, cataratas o cualquier cosa. Otros dicen que el aguijón de la carne de Pablo era Alejandro. Y esa teoría, pues, sí tiene un poco de certeza. Lo podemos ver en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 4, capítulo 4. Versículo 14. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Bueno, a lo menos aquí sí hay una teoría que no es de la imaginación. Pero en ningún otro lugar escuchamos que Alejandro siguió a Pablo causándole problemas y molestias durante su ministerio. Solamente en esta escritura donde se hace mención a Alejandro. Lo que sí sabemos con certeza es que un aguijón en la carne nunca se refiere en la Biblia como una enfermedad o dolencia. Nuevamente, aguijón, palabra griega scallops, que se utiliza para describir un objeto, herramienta filosa o picuda. Esa la miramos en la desobediencia de Israel en Jueces 2, 1 al 3, la proclamación contra Sidón en Ezequiel 28, versículo 22. Y leamos regresamos otra vez a 2 Corintios, capítulo 12. Versículo 9 al 10. Y me ha dicho, bastante mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, eso dice Pablo, para que se repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí en el texto, la palabra enfermedad o dolencia no se menciona. Pero Pablo hace una lista de todas las cosas por las cuales tuvo que sufrir.
por, por seguir a Dios. Ah, dice, te basta mi gracia porque mi fuerza se perfecciona en la debilidad. Dice, debilidad en afrentas. Afrentas es ser humillado o deshonrar. Eso lo podemos ver en debilidad, en humillación, en necesidades, en persecuciones, en angustias por causa de Cristo. Por lo cual, cuando soy débil, entonces soy fuerte. La palabra enfermedad en griego es atenaima. Atenaima. Y en sí puede referirse a una enfermedad, pero no más una enfermedad, es debilidad, duda y indecisión, aparte de enfermedad. Pero si vemos todo en contexto, aquí está hablando de cosas que suceden cuando hay persecución o ataques contra ti por personas o instituciones o organizaciones. No se está identificando una enfermedad. Al final del versículo, Pablo termina diciendo lo siguiente: porque cuando soy débil, comienza con la palabra débil y termina con la palabra débil. Perdón, comienza con la palabra debilidad y termina con la misma palabra débil. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por el contexto de este versículo, uno podría sin duda determinar que el significado de la palabra ateneima claramente significa debilidad. En la misma palabra ateneima, en Romanos 8:26, rápidamente 8:26, se usa la misma palabra ateneima. Dice, porque como hemos de pedir como conviene si no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. Ahora bien, si usted está sufriendo de debilidad, ¿sabes por qué orar o de qué orar? Una vez más, esto se refiere a una debilidad o falta de algo, una necesidad del Espíritu Santo para ayudarnos. ¿A qué? A orar. Pablo está describiendo la necesidad de un creyente en orar, para orar en el Espíritu. A veces no entendemos cuáles son nuestros problemas y cómo resolverlos. Es posible que tengamos una falta de sabiduría o comprensión de la situación. Por lo tanto, es la necesidad del Espíritu Santo de orar por nosotros. Como tenemos una falta de comprensión humana, el Espíritu Santo nos ayuda con nuestras debilidades. El aguijón en la carne de Pablo no era una enfermedad o dolencia. Mire, nuevamente, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltese sobremanera, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me bofetee para que no me exalte sobremanera. Pablo no dijo que el mensajero de Satanás le fue enviado para enfermarlo. No. ¿Qué fue? Para bofetearlo. La palabra bofetear en el idioma griego significa un golpe constantemente, como cuando las olas pegan contra un barco constantemente, sin parar. No hay pausa. Es constantemente golpe, golpe, repetidamente, golpe, golpe, golpe. Es la palabra bofetear. Mire, vamos a ver versículos de la Biblia que usan la palabra griega que es bofetear, que es colafiso. Mateo 26:67 dice, entonces le escupieron en el rostro y lo bofetearon, y todos los golpeaban con las palmas de las manos. No sé si ustedes han visto
palabra de la pasión de Cristo. Y es una descripción muy fuerte de cómo el Señor Jesús fue bofeteado y maltratado. Y yo tengo entendido que mucha gente lloró durante esa escena. No sé por qué, ya es una película, pero fue muy impactante para muchas personas. Y yo creo si fue impactante verlo por Hollywood a través de una película, me imagino que estando uno presente habría sido más impactante. Me imagino cómo su mamá haber sufrido ver a su hijo ser maltratado tan gravemente, y tal vez pobre María quedó traumada de ver a su hijo en esas condiciones. Primero de Pedro 2:20 dice: ¿por qué? ¿Por qué gloria es si cuando sois bofeteados por vuestros pecados no soportáis con paciencia? Pero si cuando lo hacéis bien y sufréis por ello, lo tomáis con paciencia, ¿es esto agradable a Dios? Si usted es puesto en prisión por un crimen que cometió, uno lo acepta. Cometí este crimen y estoy pagando mi deuda. Pero si usted es puesto en prisión por predicar la palabra, no lo acepta. Dices, ¿por qué? No hice nada malo. Sí dices algo malo, estás contra el mundo. Y este versículo está diciendo, ¿por qué? Porque si aceptas cuando cometes un pecado, porque si aceptas cuando causas algo contra la ley y lo aceptas que cometes un pecado, estás pagando tu sentencia, lo aceptas. Bien, cómodamente. Esperas que pase el tiempo a salir. Pero cuando caminas en la obra del Señor, llegan las persecuciones, tal vez llegar a la prisión, no lo aceptamos. Y este versículo dice, ¿por qué? Si estás haciendo algo bien. Y no esperemos que servir al Señor pase de maravilla. Estamos contra el mundo. El mundo, a lo que estamos viviendo, está grave. Siempre en la Biblia se ha dicho que se acerca el rapto, pero ya sí, ahora sí ya. Solo una pausa para tomar el pulso de los tiempos que estamos. Ya existe la religión mundial, la iglesia mundial. Fue inaugurado oficialmente febrero 16 de este año. Se llama la Casa de la Familia Abrahámica, un complejo interreligioso en la isla Saadiyat en Abu Dhabi. El compromiso se inspiró en el documento sobre la fraternidad humana firmada por el Papa Francisco en el nombre de la Iglesia Católica. Ahmed el-Tayeb, erudito islámico, igualmente firmó en el nombre de la mezquita. La Casa de la Familia Abrahámica alberga los templos de la Iglesia de San Francisco Católica, la mezquita Imam al-Tayeb islámica y la sinagoga Moses ben Amin judía. Otra que tal vez no han escuchado: hay un exdirector ejecutivo de las Naciones Unidas. Este es el título. Yo ya miré la entrevista, es una hora, lo puede usted encontrar en las redes. El exdirector ejecutivo de las Naciones Unidas expone vínculos entre oligarcas de pedofilia y niños desaparecidos. En una revelación impactante, el exdirector ejecutivo del Instituto de Índice Global Sostenible de las Naciones Unidas, Kalin Georgescu, expuso los oligarcas que controlan el mundo están vinculados a las numerosas desapariciones de niños cada año
sin dejar rostro. Escuche bien. 8 millones, no, 8 millones de niños desaparecen en todo el mundo. Cada año. Este año pasado fue aproximadamente 8 millones. Este año va a ser otra vez 8 millones aproximadamente. Desaparecen del mundo sin dejar rostro. Y estos oligarcas de las Unidas Unidas, dice este ex director, que están atrás de esos problemas. Anyways, Marcos 15:7. Y lo vistieron de púrpura y trenzaron una corona de escalops, espinas, y le pusieron alrededor de su cabeza, describiendo un objeto afilado. Segundo Samuel 23:6. Mas los hijos de Belial serán todos ellos como scallops, espinas apartadas, porque no se pueden tomar con las manos, describiendo que todos los hombres malos deben de ser desechados como espinas, que no se pueden arrancar con las manos. Y finalmente miramos a Jueces 2:1-3, dice: un ángel de Jehová subió a Gilgal a Boquín y dijo: yo os hice subir de Egipto y os he traído a la tierra que juré a vuestros padres, y dije: jamás quebrantaré mi pacto con vosotros, y no haréis alianza con los habitantes de la tierra, sus altares derribaréis, pero no obedecisteis mi voz. ¿Por qué no lo hicisteis? Versículo 3. Por lo cual también dije: no los echaré delante de ti, sino que serán como scallops en vuestros costados, y sus dioses serán un lazo, describiendo un constante y doloso molestar y ataques por parte de los habitantes de la tierra que vivían con ellos. Claramente, esto no está representando que es una enfermedad. Es simplemente ataques, ya sean físicos, de muchas maneras pueden ser esos ataques. Regresamos. Pregunta número 1. ¿De dónde vino el aguijón en la carne de Pablo? De Satanás, el diablo. 2. ¿Por qué se le dio a Pablo un aguijón en la carne? Para desanimarlo de su camino, de su ministerio. Número 3. ¿Cuál fue el propósito del aguijón en la carne de Pablo? Para que no se volviera orgulloso. Número 4. ¿Cuál no fue el aguijón en la carne de Pablo? Enfermedad o dolencia. Finalmente, lo que era el aguijón en la carne de Pablo: un ataque espiritual de Satanás, un ataque constantemente, una persecución. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por mantenernos aquí, Señor. Gracias, Señor, que aunque hemos recibido aguijones en nuestro costado, Señor, gracias porque tú siempre has estado con nosotros, caminando en la dolencia. Y sabemos que a través de las pruebas, a través de los ataques, Señor, te tenemos a ti. Tú velas por nosotros. Nuestra fe está en ti, Señor. Y sabemos que siempre estarás, hoy, mañana y siempre. Padre, esperamos ansiosamente la llegada de tu Hijo Jesús, Señor. Hemos entregado nuestra fe en ti, Señor. Vemos el fuego, vemos la llama, Señor, y vemos que muchos de nuestros familiares y amigos, la mayoría de las personas que conocemos, sabemos que hoy, tal vez vayan al infierno, si no es que no se arrepienten, Señor. Señor, ayúdanos a ser un buen ejemplo, ayúdanos a ser luz, danos las palabras, ayúdanos a caminar, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos a ser Cristos, como dice en inglés, small Christ, ser un buen ejemplo. Ayúdanos a ser buenos embajadores, Señor. Que tu presencia se vea en nosotros, Señor.
Gracias, Señor. Y Señor, te pedimos que nos bendigas durante la semana y que nos abra los ojos para poder escuchar tu voz nuevamente. Oramos, lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano, por la prédica. Aquí nosotros nadie es orgulloso, gracias a Dios. Pero recibimos la prédica. Bueno, vamos a tener comunión hoy, vamos a pasar los elementos. Voy a tocar esta alabanza. Yo quisiera que esta alabanza, aquella cruz, la usemos como medio de oración y meditar lo que Dios ha hecho por nosotros.